Con este video vamos a calcular el número de escurrimiento. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la información necesaria para los procesos. En Google buscamos la siguiente página para descargar las capas vectoriales. Una vez dentro de la página buscamos la capa de edafología desplegando los submenús que aparecen en pantalla. Para descargar la capa tenemos que seleccionarla y dar clic en descargar tema. Hacemos lo mismo para la capa de vegetación y uso de suelo. Seleccionamos la capa correspondiente a la serie 6 y descargamos de la misma forma, cuidando haber deseleccionado la capa de edafología anteriormente. Una vez descargadas ambas capas, nos vamos a nuestra carpeta de descargas en nuestra PC y copiamos los archivos comprimidos a nuestra carpeta del proyecto de ArcGIS. En esta carpeta vamos a descomprimir los archivos para posteriormente cargarlos en ArcGIS. Una vez descargadas nuestras capas, nos vamos a ArcGIS. Dentro de la carpeta Home vamos a dar Refresh para que nos aparezcan las carpetas descomprimidas. Vamos a cargar los archivos tipo Shape de cada una de las capas anteriormente descargadas, simplemente arrastrándolas a nuestra área de visualización en ArcGIS. También es necesario cargar nuestra capa correspondiente a la delimitación de la cuenca. Esta capa anteriormente ustedes ya la habían calculado en videos anteriores. También será necesario cargar el modelo digital de elevaciones que anteriormente ustedes crearon. Enseguida haremos un recorte de acuerdo con nuestra área de estudio. Para eso nos vamos al menú Geoprocessing y seleccionamos la opción Clip. Enseguida llenamos las opciones de la ventana en donde en Input Feature elegimos la capa Recortar, que en este caso será la capa de uso de suelos. En Clip Feature elegiremos la capa correspondiente a nuestra cuenca. Elegiremos la carpeta donde guardaremos nuestro recorte. Yo crearé una carpeta nueva para agrupar todos los archivos que vamos a preparar. En mi caso lo nombraré como insumos iniciales. Para este primer recorte, el nombre que le pondré al archivo será usv-clip. Para la capa de edafología haremos el mismo proceso. En este caso, en Input Feature seleccionaremos la capa correspondiente a la capa de edafología. Seleccionamos nuestra carpeta donde vamos a guardarla y agregaremos este nombre como eda-clip. También necesitamos recortar nuestro raster de elevaciones. Para recortar un raster necesitamos usar otra herramienta llamada Extract by Mass. Esta herramienta utiliza una capa tipo Shape como referencia para realizar el recorte del raster. En la primera opción elegiremos nuestra capa a recortar, en este caso Unión Cartas. En la segunda opción elegiremos nuestra capa correspondiente a nuestra cuenca. Enseguida elegiremos la ruta de salida y asignaremos el nombre. En este caso yo lo nombraré MDE-clip. Removeré las capas que no son necesarias para tener una mejor limpieza en nuestra tabla de contenido. Yo aquí cometí un error y removí una capa que no correspondía. Sin embargo, simplemente arrastrándola desde su ubicación puedo recuperarla.
Antes de iniciar con el cálculo del número de escurrimiento, necesitamos obtener el mapa de pendientes. Para esto necesitamos corregir el modelo digital de elevaciones mediante el algoritmo FIL. En la ventana del algoritmo seleccionamos el modelo digital de elevaciones a corregir y asignamos la ruta y el nombre de salida. En este caso, asignaré como nombre fill-clip. Enseguida voy a remover el modelo digital de elevaciones para evitar confusión. Me voy a la siguiente ruta. En nuestra caja de herramientas, dentro de Surface aparecerá una opción llamada Slope, que es el algoritmo correspondiente al mapa de pendientes. En la primera opción seleccionamos nuestro archivo fill y en la siguiente opción cambiaremos a porcentaje. Asignaremos nuestra ruta y nombre de salida. En este caso yo le daré el nombre de slope-clip. Una vez obtenido estos tres mapas, podemos continuar con el cálculo del número de escurrimiento que a continuación vamos a explicar. Para calcular el número de escurrimiento usaremos las tres capas mostradas en la tabla de contenidos que anteriormente hemos generado. Pero primero haremos una breve explicación de en qué consiste el método del número de escurrimiento. El método del número de escurrimiento fue propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Este método relaciona la precipitación total con la precipitación en exceso. Esta relación depende de tres factores: uso de suelo, pendiente del terreno y tipo del suelo. En la tabla mostrada en pantalla se muestran los valores del número de escurrimiento para distintas combinaciones de los tres factores anteriores. Una vez dada esta pequeña explicación, podemos iniciar con el procedimiento. Usaremos estas tablas en Excel para extraer los diferentes usos y tipos de suelo de nuestras capas en ArcGIS. Abriremos la tabla de atributos de la capa de usos de suelos y copiaremos los valores de la columna de descripción. Solo será necesario copiar una vez cada uso de suelo. Dependiendo de su zona de estudio, se encontrarán con distintos valores tanto de usos de suelo como de tipos de suelo, por lo que a ustedes les pueden salir otros valores distintos a los que se ven en pantalla. Haremos el mismo procedimiento con la capa de tipos de suelos. En este caso tendremos que copiar la columna de descripción de textura que está relacionada con el tipo de suelo. La nota en color rojo hace referencia a un tipo de textura que no se encuentra en los datos de Conave, pero por fines explicativos la colocamos para ver su equivalencia con la tabla de Aparicio. Respecto a la pendiente del terreno, lo único que tendremos que hacer es reclasificar los valores de la capa raster en dos categorías. En la primera quedarán las pendientes menores a 1% y en la segunda categoría pendientes mayores a 1%. El siguiente paso es el paso más importante de todo el proceso y de esto dependerá el obtener un buen resultado. Dado que la información de nuestras capas no es exactamente la misma con los valores de la tabla de referencia, tendremos que obtener una serie de equivalencias entre estas. Esto dependerá de la experiencia de quien esté realizando el proceso y se deberá consultar bibliografía o estudios que mencionen las similitudes entre los usos de suelo a comparar. Para fines prácticos, yo realizaré las siguientes equivalencias, las cuales pueden o no coincidir con la realidad. Aquí, por ejemplo, yo he decidido que todos mis usos de suelo que corresponden a agricultura son equivalentes con el uso de suelo de cultivos con contorneo de mi tabla de referencia. Este procedimiento se repetirá para todos los usos de suelo en la tabla. Haremos el mismo procedimiento para los tipos de suelo. Una equivalencia rápida puede ser igualando los tipos de suelo de la siguiente manera. Sin embargo, si deseas hacer una equivalencia más fina, te recomiendo consultar la tabla 7.4 del libro de Aparicio. El siguiente paso es asignar un número único para identificar cada uso y tipo de suelo distinto. Para los usos de suelo asignaremos números en centenas, para los tipos de suelo serán decenas y para las pendientes serán unidades. Ya que realizamos todo lo anterior, pasaremos a ArcGIS
Dentro de la tabla de atributos de nuestra capa de suelos, vamos a crear una nueva columna llamada class. Esta columna será de tipo doble y almacenará los valores de la clasificación que le asignamos en Excel. Para poder editar la columna, tenemos que comenzar la edición de nuestra capa de la siguiente manera. Regresamos a nuestra tabla de atributos y seleccionamos los usos de suelo de una misma clasificación. Después damos clic derecho sobre el encabezado de nuestra columna class y enseguida seleccionamos Fill Calculator. A continuación colocamos el valor que asignamos en nuestra tabla de Excel para ese uso de suelo, que en este caso es 100, y damos clic en OK. Repetiremos el mismo procedimiento con los siguientes usos de suelo, asignando el número que le dimos en la tabla de Excel. Por último, saldremos de la tabla de atributos y terminaremos la edición para guardar los cambios realizados anteriormente. Haremos el mismo procedimiento para la capa de tipos de suelo. Respecto a nuestro raster de pendientes, tendremos que realizar una reclasificación. Esto lo haremos con el algoritmo Reclassify, que se encuentra en la siguiente ubicación dentro de nuestra caja de herramientas. Como capa de entrada, seleccionamos nuestro archivo slope-clip. Enseguida, ingresamos a Classify, en donde colocamos solo dos clases en la clasificación y damos OK. En la primera fila colocamos un rango de 0 a 1, mientras que en la segunda colocaremos un rango de 1 hasta el valor máximo de nuestro raster. Nos aseguramos de que la columna de nuevos valores estén asignados de la siguiente manera. Por último, seleccionamos nuestra ruta y nombre de salida. A este archivo yo le pondré slope-reclass. El siguiente paso es hacer una sumatoria de mapas, pero primero tenemos que convertir las capas vectoriales a rasters. Eso lo hacemos mediante el algoritmo Polygon to Raster que se encuentra en la siguiente ubicación en la caja de herramientas. Llenamos las opciones de la siguiente manera, cuidando que en la segunda opción seleccionemos el campo de class que corresponde a la clasificación que le dimos en Excel a cada uso y tipo de suelo. El raster resultante se muestra en pantalla. Este procedimiento lo realizaremos de la misma manera para la capa de tipo de suelos. Después de estos procesos tendremos estos tres rasters, los cuales tenemos que sumarlos para combinar los valores de cada uno de ellos. Para hacer esto utilizaremos el algoritmo Map Calculator ubicado en la siguiente ruta. Para ingresar los rasters al recuadro de operaciones basta con dar doble clic sobre los rasters. La expresión quedaría de la siguiente forma. Por último, seleccionamos nuestra ruta y nombre de salida. El nombre que yo le asignaré es el siguiente. Una vez obtenido el siguiente raster, tenemos que convertirlo a polígono mediante el algoritmo Raster to Polygon. El último paso de todo el proceso es traducir la escala que le dimos a nuestro raster que acabamos de sumar. Lo realizaremos de la siguiente manera apoyándonos de nuestra tabla de Excel y la tabla de referencia del libro de aparición.
Primero debemos crear una nueva columna de tipo doble, a la cual le nombraremos simplemente n. En ella colocaremos los valores correspondientes al número de escurrimiento de la tabla de referencia de Aparicio. Ahora necesitamos editar dicha columna. Para ello debemos comenzar la edición de la capa n-shape y para mejor comodidad configuraré mis ventanas de la siguiente manera. También agregaré las siguientes figuras sobre la tabla de Aparicio como apoyo para la lectura de los valores de n. Comenzaremos obteniendo el valor de n para nuestro valor de 111. Este valor se interpreta de la siguiente manera. La cifra de centenas, en este caso 100, corresponde a un uso de suelo de cultivos con contorneo. La cifra de decenas, en este caso 10, corresponde al tipo de suelo, mientras que las unidades corresponden a la pendiente del terreno, que para este caso es 1 y corresponde a una pendiente menor de 1%. Dicho lo anterior, podemos decir que el valor de 111 corresponde a un número de escurrimiento de 65, que es precisamente donde se cruzan los dos rectángulos de apoyo en la tabla de Aparicio. Para editar la tabla de manera rápida, daremos clic derecho sobre el encabezado de la columna y abriremos el calculador de campos, en donde colocaremos el valor de 65. Este proceso se repetirá para cada uno de los valores que tenemos en nuestra capa. Existirán algunos casos en los que la tabla no especifique la pendiente, como son los bosques naturales. En este caso, solo bastará con identificar el uso y tipo de suelo, ignorando la pendiente del terreno. Adelantaré esta parte del video para evitar que se alargue, pero tú puedes poner pausa en el punto en el que tengas una. Ya por último, modificaremos la simbología para poder diferenciar los distintos números de escurrimiento que se obtuvieron. Y bueno, este es el resultado final de todo el proceso. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la sección de comentarios o mandar un mensaje al correo que dejaremos en la descripción.